Cuando lo tengan, un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Repita conmigo, la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo dejamos ahí. Padre, bendecimos tus palabras son benditas. No tenemos que bendecirlas, ellas son las que nos bendicen a nosotros. Por tu palabra se sostiene el universo, nos sostenemos nosotros. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Toma tus asientos, por favor. Mire, antes de predicar, le voy a decir algo. El tema de este mensaje y la administración de este mensaje vino a mi vida a través de una publicación que vi de un gran evangelista del cual tengo admiración porque ha perseverado en su llamado. Y publicó algo que no sé si es de su autoría o lo buscó, pero al final me ministró y dije, esa es la línea del mensaje. No sé si usted leyó por algún lado esto. La iglesia del siglo XXI ha caído porque ha salido de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra y entonces volveremos al avivamiento. ¿Alguien leyó eso por ahí? Samuel, eso fue una publicación que tú hiciste. Y me ministró mucho porque hoy en día la iglesia tiene que volver a la palabra. Hoy en día los ministerios deben volver a la palabra. La palabra es lo esencial. Yo le voy a decir algo a modo de introducción. Voy a ir de menos a más. Hoy estoy aquí, pero es por la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, andaba fallando como las olas del mar. No veía crecimiento, pero recuerdo que 2 o 3 amigos me invitaron a estudiar la palabra de Dios. Y recuerdo que entraba a eso de las 4 de la tarde a un cuarto y todavía eran las 11 de la noche y estaba estudiando la palabra de Dios. Y así vino la transformación a mi vida. No vino por la declaración de un gran profeta, no vino por el decreto de un gran apóstol, no vino en un gran congreso profético. Fue en el lugar que tú también puedes entrar y recibir la palabra de Dios. Tengo que decirte en esta noche que tenemos que volver a su palabra, porque es la que nos hace más que vencedores. Es la palabra de Dios. Y mire, a través de la palabra de Dios se han ocasionado grandes avivamientos. La palabra es la que ha impactado nuestro mundo antiguo y moderno. Nosotros no podemos remontar, aleluya, a los hechos. El apóstol Pablo, aleluya, fue quien fue a Roma a predicar ¿qué? La palabra de Dios, aleluya. Pero cuando estuvo en Roma, Roma no era cualquier lugar. Roma era el imperio más grande que existía sobre la faz de la tierra, en armamento, en sabiduría, en política, aleluya. Pero ¿cómo pudo vencer, aleluya, Pablo al imperio romano? Por la palabra de Dios. El imperio romano llegó de perseguir a Pablo a declarar en Roma el cristianismo como religión. ¿Cómo fue esto? Con la palabra de Dios. Los grandes avivamientos, aleluya, las grandes manifestaciones van a venir a través de la palabra de Dios, aleluya. Pero vamos un poco más adelante. Martín Lutero no necesitó armas, no necesitó un ejército, solamente necesitó recibir una revelación de la palabra de Dios para que se manifieste uno de los mayores avivamientos. Y hoy conocemos el cristianismo protestante. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, aleluya. No podemos subestimar la palabra. Tenemos que tomarla como ancla, tenemos que tomarla como norte. Es la palabra lo que nos sostiene. Vienen guerras,
Vienen tempestades, vienen pandemias, pero la palabra nos sostiene. Diga conmigo, la palabra me sostiene. La palabra me sostiene. Hay alguien aquí que tiene que apasionarse de su palabra. Mire, yo soy loco con la palabra de Dios, porque es que yo he visto, aleluya, que cuando estoy en proceso, que estoy, aleluya, al tirar la toalla, es su palabra la que me sostiene, aleluya. Le voy a decir algo. Hoy amanecí en Bávaro. De Bávaro me trasladé a Higüey. 2 audiencias, una penal, una civil. Soy abogado. Pero antes de ir, cuando me levanto, que tenía que llegar más temprano de lo habitual, veo el vehículo pinchado. Bueno, dije, empezó el día con levantamiento, en la noche va a haber una tremenda gloria. Pero sigo manifestando y sigo accionando. Se terminan las audiencias, 12:30, 1 de la tarde, me llama mi esposa, me chocaron el vehículo. Cuando veo que me envía la imagen, subo de Higüey para Punta Cana. La dejé allá, tomaron la denuncia. Dije, voy para el Ceibo. Pensé en un momento decirle, Samuel, pasó un inconveniente. Pero ¿qué pasa? Como el profeta Jeremías, hay un fuego por dentro que es su palabra, que yo no lo puedo detener. Hay un fuego por dentro que es su palabra, que me hace predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es por su palabra. Pero ¿por qué la palabra provoca esto? ¿Por qué la palabra se manifiesta de esta manera? Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El cristiano hoy en día está buscando otros modos de cambiar, otro modo de ser transformado, pero lo único que corrige, lo único que instruye, lo único que transforma es su palabra. No hay más nada que pueda cambiar. Pero ¿por qué es la palabra? Porque solamente la palabra no puede cambiar. Porque dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos de la intención del corazón. Por eso la palabra es la que puede cambiar. Por eso la palabra es la que puede transformar. Es la palabra que puede ir a ese tiempo en tu adolescencia y eliminar de tu vida, de tu corazón, esa ofensa y sembrar una semilla de fe. Es la palabra de Dios que puede discernir lo más profundo de tu corazón, desnudar tu corazón y sembrar la semilla de esperanza. Es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es tan poderosa que hoy en día la gente muchas veces lo cambia porque la quiere sustituir. Y escuche esto muy bien. Usted puede venir aquí al altar, tirarse en el altar y orar y orar y orar y orar y orar. Pero si no tiene una palabra por dentro que se haga vida en su vida, no se va a ocurrir ese cambio. Porque es que Dios necesita de una palabra viva y eficaz que penetre su corazón y mente para transformarlo. Es la palabra de Dios. Mire, por eso hoy hay mucha gente cayendo pero no cambiando. Mucha gente dando vueltas pero no cambiando. Mucha gente brincando porque no cambiando. ¿Por qué? Porque cae sin una palabra, dan vueltas sin una palabra, brinca sin una palabra. Sin la palabra no hay transformación. Y esto lo predico con un poco de enojo. ¿Por qué? Porque estoy cansado de ver gente ayunando y que luego se descarría, orando mucho y que luego se descarría, subiendo a los montes y que luego se descarrían. ¿Por qué? Porque todo eso no fue fundamentado en la palabra. Dios no está llamando a su palabra. Queremos ser más que vencedores en la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Mire, escuche esto. Escucha esto. Es tan poderoso el poder de la palabra de Dios que dice la Biblia
En Juan 14:26, y refiriéndose al Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Dice que el Espíritu Santo recordará todo lo que Él ha hablado, es decir, la palabra de Dios. Muchas veces Dios no le habla a gente porque no tiene nada que recordarle. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en proceso y te tiras de rodillas y te llega el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo te está recordando esa palabra. Por eso es tan necesario su palabra. Por eso es esencial su palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios. Mire, hoy muchas veces vemos en las redes gente que quiere ser muy espiritual, pero no se puede ser solo espiritual. Se debe ser bíblicamente espiritual. Bíblicamente espiritual. Los hechiceros son espirituales, hacen actos de espiritismo, pero ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? Que somos bíblicamente espiritual. Entonces todo debe ser basado en este libro, la palabra de Dios. Y mire, le hablaba de Jeremías. Jeremías a mí me impacta. Muchos dicen y lo titulan como el profeta llorón, pero yo entiendo a Jeremías. Jeremías fue llamado en un tiempo profético delicado. Fue llamado para declarar juicio sobre el pueblo de Dios y establecerle al pueblo de Dios que Babilonia iba a caer sobre ellos en juicio. Es decir, que él tenía un gran reto de hablar de la palabra de Dios. Por eso en un texto bíblico dice: cada vez que abro la boca tengo que gritar, ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar tus mensajes. Pero diga conmigo: pero tus palabras arden dentro de mí. Tus palabras arden dentro de mí. Quieres seguir adelante no obstante a acusaciones, no obstante a persecución, no obstante a procesos. De la única forma que vas a poder seguir adelante es la palabra de Dios quemándote tus huesos. Es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Es la palabra de Dios manifiesta su voluntad en nosotros. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, es su palabra. Ahora bien, muchas veces nosotros establecemos lo siguiente: estamos en el camino de Dios y enfrentamos procesos, pero no vemos que la palabra nos está sirviendo como ancla. Escucha esto bien, se lo voy a decir bajito esta parte. Muchas veces nos sostenemos en una palabra que no es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que sostenernos en lo que es la palabra de Dios. Mira, a nivel profético, la palabra de Dios transversaliza todo. Por ejemplo, el profeta puede profetizar. El don de profecía, bajo una unción profética, profetizar. Pero la profecía que nunca se equivoca es cuando usted profetiza en base a la palabra de Dios. Entonces todo lo transversaliza la palabra de Dios. Entonces, mire, hay una historia en la Biblia que conocemos muy bien: Sanballat, Tobías y Gesén el árabe. Dice la palabra de Dios que Nehemías estaba construyendo los muros. Y cuando estaba construyendo los muros, entonces sucedió algo. ¿Qué sucedió? Pregúnteme, ¿qué sucedió? Hubo oposición. Ellos querían oponerse físicamente y cuando se dieron cuenta que no podían oponerse físicamente, entonces enviaron mensajeros a decirle: queremos juntarnos contigo, queremos reunirnos contigo. A lo cual Nehemías pudo tener discernimiento y le dijo que no iba a verse con ellos, porque sabía la mala intención de su corazón. Pero luego dice la palabra, escucha esto muy bien, escucha esto con mucho cuidado. Dice: vine luego a casa de Samaías,
hijo de Laia, hijo de Metabel, porque estaba encerrado. Fue donde un varón de Dios que estaba encerrado. Y dice, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos la puerta del templo, porque vienen a matarte. Ese varón de Dios le está diciendo, vámonos para el templo y vámonos a trancarnos porque van a matarte. Y dice la Biblia, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. Muchas veces nos estamos aferrando y sosteniendo en palabra falsa. Y en estos tiempos hay que tener discernimiento aún con la gente que está encerrada. Usted tiene líderes, tiene pastores de Dios que le pueden dar palabra y profetizar. No hay que estar buscando tanto cuando tiene adentro, porque la gente de afuera que vive encerrado a veces no tiene palabra de Dios. Mire, y otro ejemplo, le puedo hablar del profeta joven y el profeta viejo. Ese joven profeta fue a Betel y vino de Judá. Y dice la palabra de Dios que declaró una palabra que al rey no le gustó. Y entonces el rey levantó su mano y le dijo, prendedle. Y la mano del rey se secó. Entonces el rey le pidió al profeta joven que orara por su mano y fue sano. Y cuando fue sano le dijo, ven a mi casa para darte pan y agua. Y él dice, tengo palabra de Jehová. Diga conmigo, tengo palabra de Jehová, que yo no puedo volver por el mismo camino. Escuchen esto, muy poderoso. Entonces, dice la palabra que llegó un profeta viejo a la ciudad. Y entonces el hijo le dice, aquí hubo un profeta joven que hizo maravillas, parafraseando la historia. Y dice la Biblia entonces que él le preguntó a su hijo por dónde se fue. Y él se fue tras del profeta joven. Y cuando lo encontró, dice la palabra de Dios lo siguiente. Un profeta viejo, el que cuando escuchó lo que el profeta había hecho, fue tras el profeta joven y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque la palabra de Dios me ha sido dicho que no lo hagas. Es decir, él tenía una palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Después dice lo siguiente, preste mucha atención. Quédese en su mente con la palabra que el varón de Dios estaba encerrado en Nehemías. Entonces mire qué dice aquí. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y el profeta entonces se dejó confundir con una palabra que no era verdadera y fue a la casa del profeta viejo. Y al mismo profeta viejo Dios se le reveló y le declaró la palabra de que desobedeció. Le digo cómo terminó el profeta joven. ¿Saben cómo terminó el profeta joven? Lo mató un león. ¿Por qué? Porque caminó por encima de una palabra que no era verdadera. Ay, aleluya, 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 aleluya. Le pido permiso a Dios para declarar esta palabra. Mira, hay que tener cuenta con la gente que vive encerrado y no se someten. Hay que tener cuenta, aleluya, con la gente que dice tener experiencia pero se desconectan. Aleluya, 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 aleluya. La palabra verdadera. La palabra verdadera. ¿Por qué murió el profeta joven? Caminó por encima de una palabra falsa. Caminó por encima de una palabra que no era verdadera. Dejó atrás la palabra que Dios le había establecido. Aférrese a la palabra que Dios le dio. Aférrese a la palabra que sus pastores han declarado sobre usted. Aférrese a la palabra que sus líderes han declarado sobre usted. Mire, en
una ocasión, hace unos días estaba predicando y yo decía lo siguiente: hace muchos años atrás, quizás 10, 15 años atrás, el pueblo estaba orando, los pastores estaban orando porque se levantaran profetas que hablaran en nombre de Jehová. Hubo un tiempo donde escasó la voz profética, pero hoy en día, en lo particular, a través del Espíritu Santo, he entendido y leyendo los textos bíblicos del Antiguo Testamento, que hoy lo que se necesitan es gente con mucho discernimiento que le diga a esos que dicen muchas veces de manera alegre: así ha dicho Jehová, así no ha dicho Jehová. Jeremías se levantó y dijo: así no ha dicho Jehová. Nehemías se levantó con discernimiento y dijo: eso no lo dijo Jehová. Hoy se tienen que levantar una generación con discernimiento que tenga como norte y soporte solo la palabra de Dios y pueda callar a aquellos que se han alejado de su palabra. Denle un fuerte aplauso a Dios. Mire, ahora bien, cuando usted tiene una palabra verdadera, esa palabra es más que suficiente. Esa palabra se basta en sí mismo. Cuando usted carga una palabra de Dios, esa palabra se prepara para ella misma, aleluya, hacer germinar la tierra, fructificar, porque la palabra no huele vacía donde Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante la escritura? Fíjense en algo. Abraham, reconocido amigo de Dios, padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque creyó una palabra cuando su pronóstico le decía todo lo contrario. ¿Por qué padre de la fe? Porque se lanzó y caminó solamente teniendo una palabra. Y aquí hay gente que tiene que comenzar a caminar aunque lo único que vea y tenga sea la palabra. Y sentía de parte del Espíritu Santo eso. El Espíritu Santo me decía: Jordano, tú vas a ir allá y vas a establecer lo siguiente. Aleluya. Aunque los recursos naturales no estén, aunque los pronósticos naturales sean contrarios, aunque lo único que tengas sea una palabra, sigue caminando, porque eso vale más que los recursos naturales. Eso vale más que los pronósticos naturales. Aquí hay gente que Dios le está diciendo: sigue caminando aunque solamente tengas la palabra. Mire, y me llama la atención cuando vino esa fe en Abraham, cuando entró, aleluya, Abraham en su propósito, cuando Dios le dice: vete de tu tierra y tu parentela, porque es la palabra de Dios que te saca de lo normal y te entra a lo sobrenatural. Es la palabra de Dios que te saca de tu propósito natural y te entra al propósito divino. Es la palabra de Dios la que nos hace más que vencedores. Y mire, para que usted vea el poder de la palabra de Dios, para significar el poder de la palabra de Dios, fíjese en algo. Abraham, cuando sale con Lot. Y cuando Abraham y Lot están ya prosperando, creciendo, dice que hubo contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Usted se sabe esa historia. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia lo siguiente, Génesis 13, versículo 6. Dice: la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dice la Biblia que Abraham le dijo en buen dominicano: si tú te vas por la izquierda, yo me voy por la derecha. Si tú te vas por la derecha, yo me voy por la izquierda. Y dice la palabra de Dios: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era del riego como el huerto de Jehová. Es decir, Lot se enfocó en solamente ver lo natural, que la tierra que estaba eligiendo era como el huerto de Jehová, un hermoso valle, tierra fértil. Pero ¿dónde terminó Lot? Alejado de la palabra de Dios, prisionero en Sodoma y Gomorra.
¿Por qué? Porque se alejó de la palabra de Dios. Mas Abraham se quedó solamente con la palabra y prosperó. Mas Abraham se quedó con la palabra y fue quien fructificó. ¿Por qué? Porque la palabra tiene más poder, aleluya, que la misma naturaleza. Mire, Abraham se hubiera podido ir a cualquier tierra y por cargar una palabra iba a prosperar. Y Lot se hubiera podido ir a cualquier tierra y por más fértil que fuera, aleluya, sin la palabra no iba a prosperar. Porque lo que te hace prosperar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire, es que cuando usted carga una palabra de Dios, no depende de si la tierra, de si va a llover, no depende de si la tierra es muy árida. Es que la palabra tenemos que creer que tiene poder para crear. La palabra es creativa. Me ministra mucho esto, porque muchas veces nos limita lo natural cuando cargamos una palabra. Y usted escucha por ahí cuando habla un funcionario que dicen: wow, este funcionario habló, qué palabra que tiene peso. Y la palabra de Jehová, y la palabra de Jehová, nada tiene más peso que una palabra que cargue de parte de Dios. Nada tiene más peso que una palabra que cargue sobre tus hombros. Es la palabra de Jehová. Y mire, para que usted vea que la palabra de Dios es lo que nos hace más que vencedores, le voy a poner un contexto bíblico donde usted va a conocer a uno que fue más que vencedor. Le estoy hablando de Josué. Leemos los primeros, aleluya, capítulo del libro de Josué. Y vemos cómo Dios le da una palabra poderosa. Pero hay que ver qué hay detrás de eso. Hay que conocer que Josué, aleluya, fue ayudante de Moisés, que estuvo siempre escuchando la palabra, que estuvo siempre cerca de Moisés. Moisés subía al monte, él se quedaba esperándolo. Josué siempre estuvo cerca de la palabra. Por eso tuvo un espíritu distinto y superior a los 12 espías. No fue simplemente porque, soy diferente. Es que hubo una formación detrás de eso. Y dice la palabra en Josué capítulo 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Recibe esa palabra. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de lo cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ahora lo más importante. Diga conmigo, lo más importante: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni siniestra. Aleluya. Nadie le iba a poder hacer frente siempre y cuando su sostén sea la palabra de Dios. Nadie le iba a poder, aleluya, vencer siempre y cuando, aleluya, su paracleto sea la palabra de Dios. Lo que lo hizo a él más que vencedor fue, aleluya, obedecer y acatar los mandatos de Dios, su palabra. Iglesia, queremos ser más que vencedores. Tenemos la palabra de Dios. Nada nos puede hacer más vencedores que la palabra de un Dios que creó todo. La palabra que hizo, aleluya, todo de la nada. Es la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Mire, pero ¿por qué? ¿Por qué la palabra? Yo sigo insistiendo, ¿por qué tenemos que enfocarnos solo en la palabra? Hay 3 versículos bíblicos que me encantan. Primera de Corintios 3:6 dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Proverbios 21, versículo 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Salmo 127:1 dice: si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. No depende de nosotros, depende de su palabra. No depende de nosotros, depende de Dios. Aleluya. Mira, por más que riegue, si no hay palabra, no va a fructificar. Aleluya. Por más caballo, por más que se alisten, si no hay palabra, en la guerra no va a prosperar. Aleluya. Por más que cuide la casa, si no te aferra a la palabra, aleluya, es su palabra. Es que tenemos que depender de Él. Mire, aférrese a la palabra como nunca. Mire, yo estoy agarrado así, firme, agarrado. Agárrese
sostén. Esto es su paracleto. Esto es, aleluya, es la palabra. Son muchos los procesos, muchas las vicisitudes, y lo único que me he podido sostener, mire, es en la palabra. Esa es la palabra. El Espíritu va a actuar en ti a través de la palabra que leas, a través de inquirir en la ley de Dios. Y mire, para ir terminando, porque es una palabra puntual, escuche esto, muy poderoso, muy poderoso, muy poderoso. La Biblia habla de Moisés cuando salió del pueblo, cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida. La Biblia dice que después de las plagas, después de todo ese proceso, Moisés salió con el pueblo. Pero ¿qué pasa? Que el faraón entonces y su ejército decidió perseguir a Moisés. Y dice la Biblia lo siguiente, escucha esto. En Éxodo capítulo 14, versículo 10 en adelante dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Estaban pasando un proceso. Estaba el pueblo de Egipto, ese ejército en contra del pueblo de Dios, respirándole en la nuca, aleluya, para volverlo a ser prisionero. Era una persecución impresionante. Me imagino en aquellos tiempos el pueblo de Dios solamente, aleluya, con lo que había salido de Egipto, pero todo un ejército detrás del pueblo de Dios, aleluya. Sí, a veces nos vemos como iglesia, que muchas veces vemos que el sistema, aleluya, quiere oprimir a través de muchas cosas, y nosotros solamente contamos, aleluya, con la palabra de Dios. Pero fíjese algo aquí. Éxodo capítulo 14 versículo 15 dice Dios, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Hay un ejército que viene detrás. Hay un ejército que se le está acercando. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Tengo de frente el mar, tengo de frente solo agua. ¿Por qué clamas a mí? Y después dice: y di a los hijos de Israel que marchen. Y diga, y repita conmigo: y tú alza tu vara. Repite: y tú alza tu vara. Y dice: y extendiendo tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hay un misterio aquí. ¿Cuál es el misterio? En alzar la vara. ¿Por qué hay un misterio en alzar la vara? La vara, cuando hacemos la retrospectiva, vemos que él tocó el agua de Egipto y se convirtió en sangre. Con la vara tocó el suelo y se levantó una nube de mosquitos. Aleluya. Con la vara salió una manada de langostas. Es decir, que hay un misterio en la vara. No puede ser coincidencia que también en ese específico momento lo que Dios tenga como respuesta es: levanta tu vara. Pero ¿qué pasa con la vara? Que la vara de los patriarcas, dicen los escritores, que era donde ellos escribían las promesas de Dios. Desde su juventud escribían en la vara las promesas que se habían cumplido y las que faltaban por cumplir. Es decir, que ellos tenían una madera que físicamente se sostenían sobre ellos, pero cuando la veían que las promesas de Dios estaban sobre su vida. En el momento que Dios le dice: levanta la vara, le está diciendo: acuérdate de mi palabra, acuérdate que tú tienes una palabra, acuérdate que la palabra es más que suficiente, acuérdate que tienes una promesa y que esa promesa se va a cumplir no obstante a cualquier pronóstico. Aunque tú veas circunstancias, aunque tú veas procesos, aunque tú veas los egipcios que están detrás de ti, no te debe importar eso. Lo que te debe importar es que tú tienes la vara, que tú tienes mi promesa. Y aquí hay gente que tiene que levantar su Biblia y recordarle a los egipcios que tú tienes una promesa, que tú cargas una palabra,
aleluya, que levantar su Biblia. Yo quiero que usted levante su Biblia proféticamente. Mire, esta es su vara. Esa es su vara. Esa es su vara. Usted le está recordando al enemigo que tiene una promesa. Usted le está recordando al enemigo que hay palabras sobre su vida. Usted le está recordando al enemigo que es más que vencedor. Usted le está recordando al enemigo que su Dios es todopoderoso. Es a través de la palabra de Dios. Y mire, a mí me ministra mucho este texto bíblico, porque es que nosotros tenemos que irnos a aquel entonces y tenemos que recrear ese escenario. Estamos hablando de un pueblo que humanamente estaba débil, quizás cansado de caminar en el desierto. Quizás, aleluya, no tenían obviamente los armamentos para enfrentar a todo un ejército egipcio. Pero ellos contaban con algo que no tenían los egipcios, con la palabra de Dios. Iglesia, ¿con qué tú cuentas? Cuentas con la palabra de Dios. Dime cuál es tu enemigo. Tú tienes la palabra de Dios. Dime cuáles son tus sueños. Tú tienes la palabra de Dios. Dime cuáles son tus procesos. Tú tienes la palabra de Dios, iglesia. Tienes la palabra de Dios. Y cuando preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me ministraba. Y el Espíritu Santo me decía: hay gente que me ha limitado por los recursos humanos y no ha entendido que yo hago es con mi palabra. Que yo hago es con mi palabra. Es que mire, yo le voy a decir algo. A veces Dios te quita el primo que te da la ayuda. A veces Dios quita esa remesa que viene de Estados Unidos solamente para que tengas que depender de su palabra. Porque es que a Dios nadie le roba su gloria. Ni el prestamista, ni el banco, aleluya. Nadie le roba su gloria. Usted debe de entender que carga una palabra y que esta palabra es más que suficiente para ver su porvenir, más que suficiente para que las promesas de Dios se cumplan. Es su palabra. Mire, a través de la historia bíblica vemos muchos personajes bíblicos. Todos vencieron por la palabra de Dios. Y hoy te pregunto, iglesia, ¿con qué vas a vencer? Iglesia, ¿con qué vas a vencer? Es con la palabra de Dios. Este es un mensaje difícil de predicar, pero es un mensaje necesario. Es el mensaje que necesitamos como iglesia. Es el mensaje que necesitamos como congregación. Que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra y que eso debe transversalizar todo el evangelio y el cristianismo. Que no debemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de su palabra. Que ella es nuestro paracleto y es nuestro sustento. Como con su palabra sostiene todas las cosas, con la palabra de Dios, Dios sostiene tu vida. Tú no estás caminando por tu capacidad. Tú no estás caminando por tu coeficiente intelectual. Tú no estás hoy de pie, aleluya, por los recursos naturales. Estás de pie por la palabra de Dios. Estás de pie porque cargas una palabra. Estás de pie porque, aleluya. Mire, el Espíritu Santo de Dios me ministraba y me decía: traigo ese enamoramiento de mi palabra. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente, hace unos 12 años. Yo recuerdo ese amor que yo tenía por la palabra. Como yo me trancaba en una habitación desde las 4 a las 11 de la noche y era estudiando la palabra. Y toda la transformación y cambio que vino en mi vida fue por la palabra. Dios va a traer un enamoramiento de su palabra. Dios va a traer un apasionamiento de su palabra. A partir de hoy, aleluya, yo mismo, aleluya, tengo que incrementar las horas de lectura de la palabra. Mañana nos levantamos estudiando la palabra. Mañana nos acostamos estudiando la palabra. Mañana yo publico un texto bíblico en mis redes sociales, porque la gente tiene también que entender que yo, aleluya, me sostengo en una palabra. Todo va a ser transversalizado en mi vida por la palabra. Hoy yo quiero que tú te enamores más de la palabra. Yo quiero transferirte, aleluya, no unción, no gloria, sino esa pasión por la palabra, que a través de esa pasión por la palabra va a venir la unción, va a venir la gloria, y esa
orar, declarar. Aleluya. Porque esto no es una cuestión de declaración, sino una cuestión, aleluya, de inquirir en la palabra para que ella lo transforme. Todo es a través de la palabra. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ponte sobre tus pies. Y levanta tus manos a los cielos. Cuando se habla de la palabra de Dios, algo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.